Ay, qué pena. Permítame un momento. Apenas se inició la grabación. Entonces, apenas inicia la grabación, pero ya hace rato estábamos trabajando por olvido mío, no había grabado, no estaba grabando, pero se registra en el día de hoy una asistencia de 30 estudiantes y entonces vamos a iniciar a desarrollar en nuestro orden del día. Bueno, ¿qué les quiero comentar, mis hijos? Primero, felicitaciones a los estudiantes que hicieron posible que le conociéramos, que le identificáramos en sus líneas de tiempo los aspectos que estaban relacionados con ese vivir, ese transitar de la infancia a la adolescencia y la adultez. Muchos no están en la fase todavía de la adultez, están en la adolescencia, pero hicieron un bonito ejercicio, los felicito porque hicieron uso didáctico de las tecnologías, hicieron uso didáctico de todo ese saber que tienen ustedes sobre estas herramientas, trabajaron en equipo, pero mis felicitaciones es a los estudiantes que participaron en las últimas asesorías y a los estudiantes que reescribieron e hicieron visible el aspecto de autonomía en la línea de investigación y en la concepción de maestro de educación infantil. Felicitaciones y espero que ya hayan visualizado la nota que tienen ustedes en el primer momento de Inter en la plataforma Chairá. Esa nota es consolidada desde los 5 espacios académicos, es decir, nosotros en la plataforma Moodle ubicamos en la nota y automáticamente pasa Chaira ya consolidada. Conmigo tuvieron muy buenas notas porque ustedes hicieron un bonito ejercicio, se les evidenció la autonomía en mejorar ese producto y esa era la intención. Espero que ahorita les vaya más súper bien con el video que están presentando como heteroevaluación, ¿no? Porque tengo entendido que están haciendo un video que tiene que ver con cómo ustedes están haciendo perdóname, están haciendo ya avanzando en el video. El video es sobre el aporte que han hecho cada área sobre el eje problemático. Exacto. ¿Cómo va con ese video? Cuéntenos, a ver, juguemos un ratico. Ya lo enviamos, profe. ¿Ya lo enviaron? Es decir, Sí, la idea era que ustedes desde cada espacio académico identificaran qué le aportó en el momento de abordar el eje problemático. Es decir, que yo espero que ahora no lo he visto todavía, pero espero que ustedes hayan hecho un buen aporte con respecto a lo que tiene que ver con la autonomía, la disciplina, el perfil del estudiante en esta modalidad de educación a distancia y sobre todo, que ustedes hayan logrado identificar la manera como nosotros estudiamos en esta modalidad. Es decir, que ustedes se convierten en el centro del proceso de educación a distancia y que ustedes tienen un perfil como estudiantes, como aprendientes autónomos, como estudiantes que cada día mejoran su proceso de aprendizaje. Por eso en el día de hoy, vamos a tener un material muy sencillo que nuevos ambientes de aprendizaje que conllevan motivar, avanzar en el sector. Vamos a tener en el día de hoy un material muy sencillo que está relacionado con identificar cuál es la tarea de ustedes como estudiantes en estos espacios de aprendizaje, si seleccionar estrategias de aprendizaje o técnicas de estudio. Entonces, si alguien por favor me escribe en el WhatsApp, yo le comparto ya el material que vamos a abordar en esta conferencia. Alguien por favor que me escriba y ya le envío el material. Entonces yo lo voy a compartir en pantalla. Voy a compartir pantalla y ya les colaboro también a alguien que me escriba y ya les comparto el documento para que lo tengan a mano. Pero también voy a compartir pantalla con el material. Entonces vamos a buscar acá. Tercer encuentro presencial. ¿Están mirando en sus pantallas un material de apoyo? ¿Una diapositiva? Yeah.
¿Sí? Ah, no, no. Apenas está abriendo el tercer encuentro virtual. Apenas se está abriendo. Bueno, esperemos a ver porque como es que está tan mala la conectividad. ¿Quién me escribió ya de pronto por ahí? Espera que ya estoy tratando de recuperar aquí WhatsApp. Cuando lo visualicen, por favor, me indica. ¿Nada? ¿No, nada que lo visualicen? No, señora. ¿Aún no? No. ¿Ahora? Ya. Ya está cargando, profe. ¿Está cargando? Bueno. Ok, ya. Entonces, quién logró visualizar el documento? ¿Nada? No, profe, todavía no se visualiza Está nada. cargando. ¿Está cargando? Bueno. No, está cargando. Bueno, mientras carga les voy a contar lo siguiente. Resulta que vamos a iniciar con una frase de reflexión. Y la frase de reflexión tiene que ver con lo siguiente. Dice, virtualidad, la pandemia que cambió la educación superior para siempre. Fuente Sánchez 2020, periódico El Tiempo. ¿Qué significa para ustedes esta frase? Virtualidad, la pandemia que cambió la educación superior para siempre. Siendo muy contextualizada con los términos que estamos actualmente visualizando en los medios de comunicación y en todas partes donde nosotros leemos, escuchamos noticias, la palabra pandemia se ha constituido en un término como ya muy familiar, pero lo estamos tomando desde la virtualidad y de los cambios que nos generan en la educación superior. ¿Qué reflexión podemos hacer al respecto? Pues, profe, buenos días. Que el mundo cambió, que ahora en adelante vamos a tener que estructurarnos y en esa estructura también va la educación, porque pues así como vamos, nosotros por lo menos ya terminamos el semestre virtual. Sí. Presencial ya no nos vamos a volver a ver por lo menos este semestre. Entonces, es aprender cómo manejar la tecnología realmente para podernos comunicar con los otros y poder enviar trabajos y lo demás. Mi pregunta es, Dianita, ¿ha cambiado solamente la educación o ha cambiado también nuestro estilo Todo. de vida, el estilo de aprendizaje, las Todo. formas de comunicación, las formas de trabajo? Todo, todo. Todo. El mundo cambió, profe, por eso lo dije al principio, el mundo exacto, cambió. el mundo nos ha cambiado. Y si el mundo nos cambia, Tenemos que cambiar. nosotros también tenemos que cambiar y por ende esto es un reto para el sistema educativo, ¿no? Entonces, desde hoy, nuestra reflexión, nuestro compromiso a ser más responsables, más autónomas, como lo decía Diana, hacer mucho más uso de estas herramientas virtuales desde una perspectiva más didáctica, que éstas nos ayuden a facilitar y acompañar nuestro aprendizaje. Bueno, entonces, ¿ya la están visualizando o aún no? No, profe. ¿No carga? Ya no está. Nada. ¿No les carga? No, señora. No carga. Espérame en un momentico a ver qué hacemos para que les cargue esta información. Espérame en un segundito a ver.
Espérame en un momentico, a ver. Vuelvo y reintento. Vuelvo y reintento a ver si de pronto por este lado. ¿Hasta dónde alcanzan ustedes a ver? Hasta donde dice tercer encuentro virtual, pero pues no, no da más. Ahí. No, señora. Nada, profe. Ahí. Ahí ya abrió. Ah, bueno, listo. Listo. Ahí ya abrió, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que tenemos para hoy es precisamente este material de apoyo que nos va a servir para identificar dos cosas. Uno, qué es una estrategia de aprendizaje y qué es una técnica de estudio. Vamos a encontrar entre todos diferencias y similitudes. Necesito un buen lector para que entonces me lea esta primera parte. Dice, aproximación al término de estrategia. O yo lo leo para que todo el mundo lo escuche. Entonces dice, relación de estrategia con alcanzar objetivos. Dice, la estrategia es el tipo de actividad mediante la cual se pone en juego las capacidades y los conocimientos para alcanzar un objetivo. La relación de estrategia con resolución de problemas. La estrategia es la respuesta a una situación problemática para cuya solución se proponen diferentes alternativas entre las cuales se opta. Es decir, si vamos a analizar lo que acabo de leer, esto indica que la estrategia se hace con el objetivo de alcanzar o con alcanzar propósitos, con alcanzar metas y resolver problemas. Pero en este contexto de estudio, esos objetivos y esas metas es resolver problemas de carácter académico, es decir, cómo resolver, cómo avanzar en la comprensión y el análisis de las actividades de la guía que propone que deben leer, que deben contextualizar ese aprendizaje, que deben de socializarlo y finalmente hacer un producto. Entonces, en la guía didáctica, para ustedes se les ha convertido en este momento en una estrategia de aprendizaje. Es decir, esa guía pretende alcanzar unos objetivos y el objetivo precisamente es lo que identifica la estrategia, que resuelvan sus problemas cognitivos. Yo les decía en alguna oportunidad, vamos a definir qué es una estrategia de aprendizaje y mire que acá Díaz Hernández dice, una estrategia de aprendizaje son los procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente. Mi pregunta es, cuando se habla de aprender significativamente, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué nos referimos? ¿Quién quiere participar? Yo tengo entendido que es llevar eso que está aprendiendo, llevarlo a su contexto y, o sea, lo que hablábamos de la problematización del aprendizaje. Perfecto, John. Eso es. Cuando aprendemos significativamente es problematizar el conocimiento, contextualizar nuestro aprendizaje, es decir, relacionar texto y contexto. Eso es. Entonces, en ese mismo orden de ideas, hay otro autor, Beltrán, que él dice que una estrategia de aprendizaje es ponernos en práctica diferentes actividades y que la intención de esa estrategia es realizar una tarea. De ello se deriva que sumamente es interesante que ustedes lean cada una de las actividades que propone la guía y tengan como meta, voy a leer, voy a escribir, voy a preguntar, voy a interaccionar. Es decir, la estrategia debe estar acompañada de una motivación, de una planeación, de estructurar sus estilos de aprendizaje y sobre todo contextualizarlos en un momento dado. Y finalizamos con este concepto de estrategia, con un aporte que nos hace Sánchez Alzate en el 2012, donde dice que una estrategia de aprendizaje es un conjunto de procesos y habilidades que un estudiante adquiere y emplea de manera intencional. Es decir, no es como por si quiero, no, él se programa, tiene autonomía para elegir el tiempo, el espacio. Dice, y que como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas en su proceso de formación. Es decir, que estas estrategias de aprendizaje afectan
la forma en que el educando seleccione, organice, integre y modifique su nuevo conocimiento. Es decir, que Sánchez Alzate nos invita a nosotros a aprender de manera significativa, comprendiendo la importancia de su utilidad para saber y saber hacer en un contexto determinado. Cuando hablábamos del saber, es el conocimiento, y cuando hablamos del saber hacer, es la habilidad, es la competencia que requiere desarrollar el estudiante. Entonces, esa es una estrategia. Ahora miremos qué es una técnica de estudio. La técnica de estudio constituye una categoría de actividad situada como complemento de las estrategias. Mire, una estrategia de estudio es cuando ustedes deciden, voy a leer, a subrayar, a memorizar y a presentar un parcial o una tarea. Es decir, que la técnica de estudio se convierte en algo mucho más complementario en un proceso de estudio. Es decir, que la técnica de estudio no supera la estrategia de aprendizaje. Y Tuero Vázquez dice que en la técnica de estudio, el estudiante requiere estar motivado, tener interés, elegir el tiempo, un ambiente de aprendizaje, concentrarse, memorizar, que es lo que no queremos que ustedes memoricen, y tomar apuntes, subrayar, repasar. En otras palabras, la técnica de estudio solamente pretende cumplir una tarea específica, nada más. Mientras que una estrategia de aprendizaje conlleva un proceso que incluye otras habilidades, como por ejemplo, que ustedes asuman unas estrategias cognitivas. Cuando hablamos de unas estrategias cognitivas, se refiere a un plan de saber hacer, de saber proceder con la información, con la tarea y con los elementos del ambiente. Es decir, que las estrategias cognitivas tienen una función principal y es facilitar la asimilación de la información que llega desde el exterior al sistema cognitivo del estudiante, lo cual lo pone en contexto, le dice, bueno, vamos a monitorear, vamos a gestionar este plan de trabajo que nos ha propuesto la guía didáctica, la vamos a categorizar, vamos a almacenar esta información, vamos a recuperar información, vamos a consultar el foro, vamos a consultar otros textos con el ánimo de enriquecer su conocimiento, su saber. Espero que en este momento traigan a ustedes a colación que cuando trabajamos en el primer encuentro, y recuerdo tanto que yo les hice un esquema de una triada, y en esa triada estaba el saber, el asesor y el estudiante. Y en ese saber está entonces la estrategia cognitiva. Pero también nos invita en el día de hoy, por favor, silenciar, por ahí hay un micrófono, pero también hay otro autor como Climenco y Álvarez y Hernández nos dicen que también tenemos que hacer uso de las estrategias metacognitivas. Es decir, preguntarnos acerca de nuestros conocimientos. La metacognición es lo que nos permite a nosotros preguntarnos qué sabemos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras oportunidades de aprendizaje. Es decir, en qué estamos fuertes, pero también preguntarnos cuáles son nuestras debilidades. Entonces, ¿a qué nos invitan hoy nuestras estrategias de aprendizaje, mis estudiantes? A que planifiquemos, regulemos, controlemos y evaluemos nuestro aprendizaje. Entonces, les quiero preguntar ahora, para ustedes, antes de este documento, antes de decirle que entre estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio hay diferencias, ¿ustedes habían identificado eso en su diario aprender o lo tenían o definitivamente no lo habían analizado? Cuéntenme a ver. Cuéntenme a ver. ¿Quién quiere participar? ¿En algún momento ustedes habían analizado que estrategia y técnica era igual? O simplemente no lo habían tenido en cuenta.
¿O cuál de ellas son más frecuentes en el proceso de aprendizaje? ¿Las estrategias o las técnicas? Pues creo que van de la mano y uno se confunde mucho pensando que son como que son iguales, pero pues ahora conociendo más a fondo se da uno cuenta que van de la mano, pero que son diferentes. Pero que son diferentes. ¿Cuál sería una diferencia para usted, John? Pues que las estrategias son como cosas más profundas, más a fondo, más como un procedimiento. En cambio, la técnica es como algo que nos facilita llevar a cabo estas estrategias. La técnica, entonces, bien, John. Entonces, aquí estoy escribiendo en el chat y espero que ustedes también me escriban. Las estrategias implican un proceso y la técnica es inmediata y memorística. ¿Eso era lo que me quería decir? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ¿quién más? Escríbame si no quieren hablar. ¿Cuál otra diferencia encuentran ustedes entre estrategia y técnica? Otra diferencia, por favor. Otra diferencia. Quiero ver. ¿Quién? Mónica, cuéntame. Profe, pues lo hablo por mí, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta levantarme en la mañana, bien temprano, leer, porque sé que se me queda. En cambio, en la tarde, yo por más que leo 2, 3 veces, es muy difícil que se me quede algo. Mónica, discúlpeme, hay un niño que nos está acompañando, entonces vamos a apagar el micrófono al niño que nos acompaña. Le dice que muchas saludes, que lo queremos mucho, pero que no estamos formando para ayudarlo a él. Bueno. ¿Es Mónica? Qué pena, Mónica. Bueno, le dice al bebé que la deje hablar. Bueno, ¿qué otra persona me quiere participar? ¿Cuál otra? Ahorita Mónica nos ayuda, ahorita que hable con el bebé. ¿Qué otra estudiante quiere aportar algo significativo en relación al tema que estamos abordando en identificar diferencias entre estrategia y técnica de estudio? ¿Lady? ¿Quién? ¿Quién, porfa? ¿Quién? Yo, profe. Lida, cuénteme, Lida. ¿Qué diferencia Pues encuentra? para mí la estrategia es como es el procedimiento que uno también se apoya en la técnica de enseñanza. Y que la técnica son todo lo didáctico que nos prestan para el aprendizaje como tal. Uno es de enseñanza y el otro es el aprendizaje. Bueno, le hago una claridad, Lida. La estrategia, ahí no vamos a identificar de pronto cuál es la enseñanza y el aprendizaje. No, la estrategia que cualquier persona asume para aprender a aprender es mucho más didáctica. Es la que sirve para aprender para la vida. Es la que sirve para aprender. Es la práctica. Es más práctica. Es mucho más contextualizada. Responde a las necesidades de aprendizaje del estudiante o de la persona que las asuma. Mientras que la técnica se aprende para el momentico. Es decir, es como si usted tomara una lectura, subrayara, se aprendiera en memoria lo que subrayó y viene y le recita al asesor. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, señora. Así nos sirve. Y la invitación desde hoy para este segundo momento de aprendizaje autónomo que empieza desde hoy y que finalizamos, si Dios nos da vida y salud y que así sea, lo finalizamos el 17 de mayo. Entonces, ¿qué pretendo? Y desde esta unidad, que es una unidad de apoyo, que los estudiantes se ubiquen en el contexto de educación a distancia y que se relacione más con las estrategias de aprendizaje y no con las técnicas. Es decir, que la estrategia se constituya en una posibilidad para que en estos momentos que solamente tenemos de apoyo la virtualidad, aprenda para la vida, para su profesión. Ustedes decían, por ejemplo, en la concepción del maestro de educación infantil, que ustedes estaban aprendiendo era para ser personas responsables, autónomas, didácticas, solidarias, para aprender
a formar ciudadanos de bien. Entonces, la invitación desde esta unidad es que desde esa perspectiva asumamos las estrategias de aprendizaje. Muy bien, Kelly, dice la estrategia y la idea que nos tengamos para desarrollar apoyando en la técnica. Muy bien. Entonces, en ese sentido, también tenemos que acompañarnos de estrategias de manejo de recursos, es decir, nuevamente les vuelvo a insistir, el estudiante de esta modalidad debe organizar su ambiente de aprendizaje, su tiempo, su espacio y su interacción con los demás. Y más en estos momentos donde la virtualidad es nuestra pandemia en la educación superior. Aprender a hacer uso didáctico de esta herramienta es lo que nos tiene a nosotros como reto. Y entonces finalizamos esta primera asesoría con lo siguiente. ¿Qué contestarían ustedes, por favor? Contéstenme en el chat. ¿Aprendemos a través de estrategias o técnicas hasta el día de hoy? Sinceramente, ¿estamos aprendiendo a partir de técnicas o a partir de estrategias? Ariana, muy bien por el aporte. Jenny también hace un buen aporte. Entonces, Daniela, buenos días. ¿Qué responden de esta pregunta? ¿Aprendemos a través de estrategias o de técnicas? ¿Cómo lo hacen ustedes allá en sus contextos? ¿De técnicas, es decir, aprenden para el momento, seleccionan una lectura, vamos a leer solamente el espacio que nos dice la guía didáctica y luego respondemos en el foro, hacemos un producto o definitivamente de pronto son más recursivos y hacemos el uso didáctico del material que nos presentan ahí en la guía? Cuéntenme, a ver, respondamos esta pregunta de manera rápida, a ver. ¿Aprendemos a través de estrategias o técnicas? Cuéntenme, a ver. Cuéntenme, a ver. Quiero preguntarles si me están visualizando un material que les tengo ahí en pantalla. ¿Me están visualizando un material? Pero no abierto, profe. ¿No abierto? Bueno, aquí No, tengo señora, dos respuestas. Disney dice, aprendemos a través de estrategias ya que hacemos uso de herramientas. Pero además de las herramientas, Disney recuerde que también tenemos que hacer uso de planificar, de evaluarnos, de autoevaluarnos, identificar fortalezas, identificar debilidades, relacionar la lectura con el contexto. Muy bien. Jenny dice que considera que las dos van ligadas porque ambas hacen alcance a los objetivos del aprendizaje. Diana dice que estrategia, ya que estas son las que nos ayudan a focalizar más la información. Muy bien. ¿Y los demás? Ajá, Sebastián, a partir de la estrategia de procedimientos permite un proceso de formación por medio de herramientas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dijo yo? Jairo, no ha leído la mía. Bueno, ya la leo. Neji, Laura dice, en mi caso aprendo por medio de estrategia, ya que en ellas te estructuro mi. Ajá, mi estudio por medio de diferentes herramientas. Considero que las dos herramientas, Neji, Yuri, yo aprendo más con estrategias porque siempre realizo mis trabajos. Bueno, entonces la invitación de hoy es que empecemos a hacer uso de estrategias, que planifiquemos, que cuando estamos leyendo nos preguntemos acerca de esta lectura. Bueno, no sé, voy a cerrar y vuelvo a entrar a ver. Compartir. ¿Nada? ¿Nada todavía? No, señora. No, profe. ¿Miran la carpeta? Sí, señora.
Ahora, ¿nada? Nada, profe. Bueno, entonces, por favor, busquen el capítulo 5, todos ubiquémonos en el capítulo 5, en la página 7. Capítulo 5, página 7. Ahí, por favor, ¿me confirman? Tampoco, profe. Ahí. ¿Tampoco? No, señora. No, señora. Bueno, entonces mientras yo ubico acá la lectura, que no me quiere abrir, entonces, por favor, capítulo 5, página 7, donde está preguntar. Entonces, vamos a concretar que la estrategia para acercarnos más al estudio de un tema, la comprensión de un subeje polémico, la comprensión de un referente o un objeto de estudio, es que lo primero que tenemos es que acudir a la pregunta. ¿Sí? Entonces, le estoy preguntando, ¿cuántas veces antes de leer un texto nos formulamos preguntas? ¿Cuántas veces indagamos respecto a los conocimientos que ya tenemos sobre ese tema? ¿Nos preguntamos acerca de lo que está pasando con respecto a la realidad? ¿Nos cuestionamos si existe alguna relación del tema con lo que yo tengo, con mis conocimientos previos? ¿Nos preguntamos sobre la utilidad de esa lectura para mi profesión, para mi formación académica? ¿Para qué me sirve esa lectura? ¿Conozco algo de esa lectura? Cuando yo me hago todas esas preguntas en el momento de visualizar un tema, yo estoy haciendo procesos de metacognición, porque la metacognición es la conciencia del aprendizaje. Entonces, la idea es que ustedes, ¿ahí están mirando? No, señora. Ve, ¿por qué te estoy dando? ¿Sí? No, señora, no ha cargado. ¿No ha cargado? ¿Miran la carpeta? Sí, señora. Entonces, en esta carpeta necesitamos esta pregunta, que es lo mismo del módulo. ¿El módulo ya lo tiene? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿se ubicaron en la página 7? Sí, señora. Listo, ahí dice preguntar, ¿cierto? Entonces dice que en el caso de la lectura de un texto, la pregunta tiene un valor fundamental, que esta se convierte en una estrategia, que nos permite, la pregunta es la que permite dialogar con el texto. Entonces, la pregunta se convierte en un reto cognitivo que nos induce a encontrar respuestas. Entonces, quiero que me dejen ahí en la agenda que la primera estrategia de aprendizaje que vamos a empezar a usar a partir de hoy para empezar a desarrollar el segundo momento de aprendizaje autónomo es empezarnos a preguntar cuando abordamos una lectura. Porque la pregunta es la que nos permite a nosotros problematizar nuestro conocimiento. La pregunta nos lleva a asumir una actitud crítica. La pregunta es la que nos permite hacer una reflexión. Mire que Michelle decía, los estudiantes no se consideran como unas esponjas, a quienes se les arrojan chorros de agua de sabiduría magisterial y que en los exámenes se exprimen para cuantificar qué cantidad de agua recibieron. No, esa actitud de aprendientes autónomos, de pensamiento crítico, se logra si ustedes en el momento de asumir una lectura empiezan a preguntarse, ¿qué significa para mí este tema? ¿Qué entiendo de él? ¿Cuáles son los principales aspectos que lo desarrollan? ¿Qué claves, qué preguntas clave yo puedo hacer en el momento de asumir este tema?
¿Cuál es el tema que tienen que empezar a leer ustedes en este momento de aprendizaje? El capítulo 5, donde dice la investigación como proceso o como estrategia de aprendizaje. Entonces nos dice que la primera fase para llegar a comprender la lectura es saber preguntar. Entonces, en el foro, como ya nos queda poco para terminar nuestra sección de trabajo, entonces en el foro voy a dejarles, les voy a dejar todo este material de apoyo para que ustedes, ¿aquí me están mirando la lectura? No, señora. Ve, tan raro. Me dice que estoy compartiendo bien. Aquí. No, Tim. Aquí. No. No, profe. Bueno, de todas maneras, como ustedes tienen la lectura del 5º capítulo, eso es lo que estoy abordando en este momento. Entonces, ¿qué nos va a motivar a nosotros a trabajar este segundo momento? En que vamos a empezar a incursionar en fortalecernos en estrategias de aprendizaje. Vamos a fortalecernos en las estrategias de aprendizaje. Entonces, gracias por los que escriben aquí en el chat. Y la pregunta ahora sería, ¿en algún momento habían considerado que la primera estrategia de aprendizaje para que la lectura, el tema sea significativo, para que realmente ustedes problematicen su conocimiento, para que aprendan a aprender, que la primera fase era la pregunta? ¿Sabían eso o lo desconocían? Cuéntenme a ver. ¿Lo conocían o lo desconocían? ¿Lo conocían? Que la pregunta es la principal estrategia de aprendizaje. La pregunta es la principal estrategia de aprendizaje. Entonces, de ahora en adelante, vamos a seguir trabajando en el foro actividades que conlleven a preguntar. Por ejemplo, yo les había mencionado la heteroevaluación, pero me había olvidado que ustedes están haciendo un video y que ese video es la heteroevaluación para todas las unidades temáticas, ¿no? Entonces, me disculpan, pero entonces ahora lo que vamos a hacer en el foro es que en el foro de educación a distancia, lo que voy a hacer es socializar lecturas cortas del capítulo 5 y vamos a ejercitar todos cómo preguntarle al texto. ¿Cómo preguntarle al texto? ¿Cómo le vamos a preguntar al texto? Entonces, lo ideal de todo esto es que ustedes le pregunten al texto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar mayor sentido, mayor significados de la lectura, que las respuestas que le arrojen esas preguntas sean preguntas que los conlleven a ustedes a generar un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo. Y entonces, en la lectura que les voy a ubicar ahora, que es la preguntar como estrategia de aprendizaje, yo les quiero recomendar que hagamos caso de este proceso para aprender a aprender en esta virtualidad, en esta situación que nos tocó enfrentarnos. Primero, planifiquen su proceso de estudio, es decir, ¿qué tiempo van a dedicar a la lectura, a la escritura? ¿En qué espacio se van a hacer? ¿Qué medios lo pueden rodear? Si la música o realmente un espacio libre de todos estos ruidos, porque no podemos hacerlo. Mire que aquí me dicen, Sebastián, bien, la pregunta ayuda a desarrollar habilidades cognitivas para un pensamiento crítico, muy bien. Ana dice, nos ayuda a desarrollar un pensamiento complejo, indagamos, tenemos un pensamiento más crítico, por supuesto. Ana y Sebastián y Yuri. Y Yuri me dice que tiene problemas de conectividad. Esta videoconferencia va a quedar grabada y tenemos la posibilidad de compartirla con los compañeros que no pudieron ingresar hoy. Entonces, ¿cuál es la intención de todo este proceso? La intención de todo este proceso es que ustedes logren reconsiderar y
citar o pasar o emigrar de las técnicas de estudio, que solamente es el subrayado, que solamente es la memoria, que solamente es glosar, a estrategias, es decir, hacer mucho más significativas las lecturas, mucho más significativas las lecturas. Bueno, quiero finalizar esta asesoría del día de hoy invitándolos nuevamente a que este segundo momento de aprendizaje que inicia en el día de hoy y que finaliza el 17 de mayo, que el segundo producto de educación a distancia vuelve a ser el foro. El foro, en el foro es donde nos vamos a encontrar todos haciendo aportes, participando en las actividades de aprendizaje, contraargumentando a nuestros compañeros, eligen un compañero para argumentar o contraargumentar el aporte que hace el estudiante. La intención de todo este proceso es que ustedes sean unos estudiantes inquietos, creativos, reflexivos y que tomen estas estrategias de aprendizaje no solamente para la unidad de educación a distancia, también la tomen para todos los espacios académicos. Mire que Olarfi me dice, la pregunta nos ayuda a que investiguemos mucho. Claro que sí, porque la pregunta genera procesos de investigación. Y asimismo ponemos en práctica el pensamiento crítico. Muy bien por el aporte. La pregunta también nos genera un aprendizaje significativo, es decir, contrastar mis conocimientos previos con los conocimientos nuevos. La pregunta también me genera a mí mucho más compromisos, me ayuda a generar procesos de escritura, porque si hay preguntas yo escribo. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Qué preguntas hay con respecto a este tema de estrategias y técnicas de estudio? Ha quedado claro que hoy quiero concluir que nuestro tema era presentarles la diferencia entre estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio y de invitarlos a que incursionemos por la primera estrategia de aprendizaje, que es la pregunta. Entonces, en el WhatsApp, por favor, ¿quedó entendido el tema o hay alguna pregunta? Escríbanme, por favor, que estoy aquí. Escríbanme en el WhatsApp, por favor. ¿Quedó entendido la intención del tema? ¿Quedó entendido? ¿Nada que visualizan en el documento? No, señora. Bueno, es el mismo documento del que tenemos ahí. Por favor, entonces ya veo aquí personas escribiendo, entendido, profe, sí señora, sí profe. Bueno, entonces, ¿cuál es el compromiso? Que en el momento de iniciar lecturas, en el momento de iniciar lecturas, la primera estrategia que vamos a utilizar, ¿cuál es? La pregunta. Preguntarle al texto. Pregúntenle al texto. Pregúntenle al texto. Mire que yo en el foro he hecho varias preguntas. ¿Cómo estudiamos normalmente? ¿Cuáles son las actividades que usualmente realiza que tenemos que hacer con nuestros materiales de estudio? Les he preguntado, ¿qué hacen para poder hablar con propiedad? Les he preguntado, ¿qué estrategias han empleado para avanzar en el proceso de aprendizaje? Les he preguntado, ¿qué tiempo y lugares estudian? ¿Cada cuánto estudiamos? Todas estas preguntas son para que las escriban ahí en el foro. Disney, muy bien entendido. John, quedó todo muy claro la diferencia entre estrategia y técnicas de aprendizaje. Y vamos a implementar esa estrategia como la de preguntar al texto. Exacto. Entonces, primera tarea, preguntarle al texto. Pero no solamente en la unidad de educación a distancia, sino en todas. Entonces, finalizamos con decirles que quedo atenta al video que se convierte en la primera heteroevaluación. Muchas gracias por asistir. Los felicito. Recuerden que desde esta unidad valoramos y en todos los espacios académicos valoramos que ustedes se encuentren hoy
asistiendo a estos espacios virtuales, porque esto es hacer uso didáctico de las tecnologías que nos permiten acompañar nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, queda una tarea, que es continuar participando en el foro. El foro es el producto del segundo momento de aprendizaje autónomo. ¿Quedó entendido también que el foro, vamos a continuar participando en el foro? Sí, señora. Ok, Señora. listo. Sí, señora. Bueno, entonces, primera tarea, el foro, y segunda tarea, seguirle preguntando a los textos. Seguirle preguntando a los textos. Pregúntenle a los textos. Hagan sus planificaciones. Hagamos esquemas. ¿Qué les voy a orientar en el foro este semestre, este periodo, segundo momento? Vamos a aprender a hacer esquemas. Vamos a aprender a hacer mapas conceptuales con el apoyo del ingeniero Daniel. Vamos a hacer mapas conceptuales para que ustedes complementen las estrategias y trasciendan de la técnica de estudio a las estrategias de aprendizaje. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces me toca cerrar la sección para darle espacio a la otra profesora. ¿Qué clase tienen ahora? Maestro. Profe, una preguntita. Para los que no tienen conectividad diaria, para hacer réplicas a todo momento. ¿En el foro? Sí, en el foro, sí, señor. Entonces, llévese en una foto de las preguntas del foro y me las envían por WhatsApp. Y yo hago válida esa participación también, ¿listo? Ah, bueno, profe. O sea, Muchas todos los gracias. estudiantes que no puedan, que vivan en el campo, que tengan dificultades para conectarse, para responder, entonces, ¿qué van a hacer? Me preguntan, profesora, por WhatsApp, profesora, en estos momentos, ¿qué preguntas se encuentran en el foro? Entonces, ¿qué hago yo? Decirle, estas son las preguntas y las desarrollan en un cuadernito, le toman la foto y me las envían por el WhatsApp y yo esa información la voy compartiendo en el foro con todos los estudiantes. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bueno, si ustedes creen conveniente que hagamos otra asesoría durante el desarrollo de este segundo momento de aprendizaje para seguir generando estrategias de aprendizaje, porque ese es nuestro objetivo de esta unidad, por favor me comunican y yo busco sala y volvemos, nos encontramos y podemos hacer un ejercicio mucho más práctico. Les traigo un texto y de ahí generamos estrategias de aprendizaje. ¿Les parece bien? Sí, señora. Entonces, me despido, muchas gracias, Dios me los bendiga, cuidémonos, espero que Dios nos dé vida, nos dé salud y podernos encontrar en este segundo momento de aprendizaje y espero que me hagan un super foro, necesito super intervenciones porque de ahí depende la nota y todos los días yo estoy retroalimentando el foro, ¿listo? Bueno, señora. Bueno, Muchas un abrazo gracias, para profe. todos, los quiero mucho Señora. y Dios me los bendiga. Adiós. Amén. Igualmente, Dios la bendiga. Amén. Chao, profe, muchas gracias. Adiós, muchas gracias, muy amables todos.